Buenas tardes, amigas y amigos. En ausencia de nuestro compañero Fígera Cantero, que iba a presentar al orador el día de hoy, que se encuentra indispuesto, tengo el placer y el honor de presentarles al doctor Julio María Sanguinetti. En realidad, presentar al doctor Sanguinetti no es lo más adecuado decirlo, sino que todos lo conocemos a lo largo de su trayectoria política, cultural, periodística, etc. Pero, sobre todo, a aquellas pocas personas que asisten el día de hoy al almuerzo, les voy a leer su currículum, que es largo y multifacético. El doctor Julio María Sanguinetti nació en Montevideo el 6 de enero de 1936. Es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República en el año 1961. Fue presidente de la República Oriental del Uruguay en dos oportunidades, 1985, 1990 y 1995, 2000. También fue ministro de Industria y Comercio de 1969 a 1971 y Educación y Cultura en 1972. Fue electo 3 veces como diputado y 2 veces como senador. Es miembro del sector vallismo del Partido Colorado. Ha sido periodista prácticamente toda su vida. Es autor de varios ensayos sobre temas de historia contemporánea del Uruguay, la vida y obra de Pedro Figari y otros temas. No menos importante que eso, también hay que señalar que es presidente honorario del Club Atlético Peñarol, que hoy está cumpliendo 130 años de joven y gloriosa historia. Gracias. Bueno, queridos amigos, yo soy ciudadano y residente de la República de la Parva Doppler, ¿no? De modo que, bueno, mi colega, presidente del directorio del Partido Nacional, también es residente de la República, de la Parva Doppler. Una vez más, alegre de estar aquí para hacer algunas reflexiones históricas que siempre son relevantes. No está de moda en los últimos tiempos hablar mucho de historia y, como Jean Marulot, un gran historiador francés, fundador de la moderna historia, la incomprensión, la ignorancia del pasado lleva inevitablemente a la incomprensión del presente. Y eso es una gran verdad. La falta de la visión de lo que significa una sociedad, una nación, un Estado, es un fenómeno fundamental de pertenencia en la construcción incluso de identidades y de parámetros culturales, a través de los cuales se razona, se vive, se mira el mundo, se lo entiende. Somos rioplatenses. Yo vengo de Buenos Aires la semana pasada, y ahí estuve en tema artístico, porque tuve la alegría de que me invitaran a hablar de Rafael Barradas en el 20 aniversario del MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es un gran museo. Pero somos rioplatenses. Sin embargo, qué distinto miramos al mundo, qué distinto vemos la política, qué distinto la vemos, qué distinto la observamos. Justamente con Pablo Silvén, un gran periodista, que me hizo una larga nota, me decía, ¿cómo es que somos sociedades tan iguales y políticamente somos tan diferentes? Bueno, ahí está. La explicación es histórica. Las cosas no ocurrieron ninguna por casualidad. Nosotros no somos institucionalistas por casualidad, ni ustedes son tan poco institucionalistas por casualidad. Somos sociedades distintas, sí. La sociedad argentina es mucho más briosa, tiene mucha más capacidad de iniciativa que la nuestra, de verdad. Pero transcurre en una muy baja institucionalidad.
que le impide llegar a donde debiera llegar para los recursos humanos y materiales que tiene. La nuestra, en cambio, es institucionalista. Y lo es desde siempre, porque así nacimos. Acá hay un eco, ¿no? Así nacimos. La revolución artiguista es una revolución institucionalista. Y es la que está en la base de nuestra independencia, justamente. Es decir, las dos versiones de la Revolución de Mayo generan en este país una nación y luego un Estado con un profundo sentido institucionalista que no lo hay del otro lado de la Plata. La generación de la Revolución de Mayo realizó tres asambleas constituyentes y no pudo aprobar una constitución. Recién ocurrirá 42 años después. 42 años después. Y durante 10 años en Buenos Aires no integraba a la Argentina. Nuestras instituciones del año 13, en cambio, definen esa institucionalidad. Y eso pasa a ser un elemento fundamental en la construcción del artiguismo que se traslada luego a nuestros caudillos y a través de ellos a lo que luego serán los partidos políticos. El titular de esta charla conmemorativa de las divisas, yo diría que no es tan importante como diríamos la configuración de los partidos y la configuración de la nación. Las divisas fueron, si se quiere, un accidente que se dio como consecuencia de batallas entre las que nos teníamos que distinguir. Y unos tuvieron una divisa blanca, los colorados teníamos una divisa celeste, pero como se tenía fácil, nos pasamos a la colorada. Entonces, eso es lo anecdótico. Lo que importa es la formación de partidos y la sobrevivencia de partidos. Que eso es muy importante en lo que significa la estabilidad institucional de las democracias. Los constituyentes norteamericanos que inspiraron esas instituciones nuestras no imaginaron los partidos. Jefferson habla de los derechos ciudadanos y los derechos de la nación, no habla de los partidos. No los imaginaban entonces. No advertían que la diversidad de opiniones de los ciudadanos tenían que tener elementos articuladores, aglutinadores, que más allá de matices generaran corrientes de opinión estable. Y eso, con el correr de los años, con el correr de 2 siglos, diría yo, desde las revoluciones liberales de fin del siglo XVIII, ha pasado a ser fundamental. Porque no solo se producen en la Revolución Francesa, sino que se ocurre en nuestros países. Y estamos viendo lo que pasa cuando los partidos desaparecen. El caso de Venezuela, ejemplar, que tuvo 2 grandes partidos, que se debilitaron por 1000 circunstancias, que desaparecieron por 1000 circunstancias, y abrieron luego el vasto espacio al caudillaje populista, ajeno a las instituciones, que generó justamente esa fugacidad de un poder que no se enraiza en instituciones que generan derechos, pero también obligaciones. Empiezan a aparecer presidentes sin retratos, y no representan una corriente histórica, pero tienen referentes que les imponen ideas. Y eso es la esencia misma de los partidos. Esa es la esencia misma de las naciones. Por eso mismo es que también se configuran y se afirman líderes nacionales. En nuestro caso, nuestro líder Artigas fue un líder de corta trayectoria, que pensamos que fueron solo 9 años, del 11 al 20, en que se retira y luego, digamos, desaparece de la escena natural, pero sin embargo fue muy fuerte su impronta institucional.
vuelvo a decir, las instituciones del año 13, que son nuestra primera constitución, en cuyo nombre estaremos luchando los nacientes partidos, luego nacientes partidos, los colorados y los blancos, a lo largo de un siglo y medio, en épocas muchas veces turbulentas, hasta que la paz del siglo XX, después de la última confrontación de 1904, nos lleva al periodo democrático de convivencia que tenemos hasta ahora. ¿Cómo nacen los partidos? ¿Cómo nacen las naciones? En torno a liderazgos que aglutinan sentimiento nacional. El liderazgo de Artigas generó ese sentimiento y ello hizo que se configurara lentamente una nación. Ahí viene uno de los tantos debates que tenemos. Está de moda hoy en la historiografía decir que acá nació el Estado primero y que el Estado es el que construyó la nación. La historiografía última está en esa tesis. Tengo la convicción contraria. Si entendemos por nación un pueblo con conciencia y de su identidad y la voluntad política de autodeterminarse, eso es una nación. Una etnia es un vínculo cultural, producto de la religión o de las diferenciaciones raciales. Digamos, el pueblo negro norteamericano tan particularizado, sí, fue una etnia, pero nunca fue una nación, pues siempre quiso ser norteamericano. Entonces, nosotros, lo que luego pasó a ser esta condición de uruguayos, ya nació en el éxodo, nace en el mismo momento en que nace la República. Tampoco era una flor del aire, nacía ya de una rivalidad con Buenos Aires que se había construido por la lucha de los puertos, por diversas circunstancias y rivalidades que se producen en las ciudades. Como en nuestras ciudades del interior hay esas rivalidades simpáticas de una con el otro pueblo. Bueno, ya venía eso de la colonia. Y esa rivalidad luego coagula en el momento de la revolución, cuando nosotros nos empezamos a asumir como nación. Y allí entonces se configura una idea de lo que es esa nación, una idea de lo que debe ser la revolución, que es una idea confederativa. Artigas nunca fue federalista, fue confederalista. ¿Qué quiere decir esto? Algo esencial. En el Estado federal hay una sola soberanía, la del Estado. Y luego puede haber municipios, provincias, lo que se quiera. El Estado confederal son estados soberanos, que solo delegan en el Estado confederal o nacional, o como quiera llamársele, determinadas facultades. En Estados Unidos esto ha sido un largo debate, por eso ustedes ven que hay pena de muerte en un Estado, no hay en otro, porque los códigos penales son distintos. Bueno, nosotros entonces nacimos con esa vocación, y esa vocación es la que configurará los partidos en torno a los caudillos. Ha habido también una historia anacrónica que vitupera de los caudillos, y que responde también a lo que llamamos visiones doctorales que hubo en los dos partidos. Porque en los dos partidos, en torno a los caudillos hubo pueblo, y también hubo lo que se llamaba doctores, es decir, los ilustrados que de algún modo también siempre terminaban rechinando en cierto momento con los partidos. Por eso que la historia no es lineal, la historia es compleja, es ondulada, mostrará coincidencias y enfrentamientos. En torno al propio Artigas hay grandes divisiones y fracturas. Hoy lo vemos como una unanimidad, no fue así, ¿no? Hubo un vasto sector de lo que era entonces la provincia oriental que no tuvo con Artigas. Y luego dentro del artiguismo también hubo diferencias. La tuvo Uribe
y Bauzán el 17, y se van de Montevideo. La tuvo en el final Rivera en el 20, cuando Artigas se desplaza hacia el Paraguay, con intenciones que siempre discutimos, que si fue a buscar refuerzos, que si esperaba que Yegros lo apoyara, en fin, esos ciertos enigmas que a veces son simplemente materia para debates algo anacrónicos, porque lo que importa es la majestad de los hechos. Artigas se fue, no volvió más. Ahí queda, ¿quiénes quedan? Bueno, queda Rivera y otros patriotas, pero la mayoría estaban presos. Bernabé Rivera estaba preso, Lavalleja estaba preso, estaban en Río de Janeiro. Ahí es la diferencia de Rivera con Artigas. Yo me quedo. Y negocia un armisticio. Por eso es que, permita decirle que mi idea, no ya de la divisa, sino del Partido Colorado, es que nace en 1820. Es decir, salido Artigas, nuestro partido es el partido de Rivera. Y en consecuencia, su visión, su raíz original es ese, es el caudillismo de Rivera, con su característica, que se define justamente ahí, digamos así, en el año 20, buscando lo que nosotros llamamos la ética de la responsabilidad, es decir, la defensa del principio en conciliación con la realidad, es decir, no asumir actitudes que luego no produzcan el resultado necesario de la defensa del principio. Porque anacrónicamente se dice, se entregó a los brasileños. No, habíamos perdido la guerra. Artigas se va, Rivera se queda. ¿Y se queda qué? Primero, a defender a la gente que había estado con la revolución nuestra, para defenderla justamente de que el invasor no empezara, sobre todo, por quitar los campos, porque esa era la cosa más importante. En segundo lugar, para lograr la liberación de todos los que estaban presos en Río. Por eso vuelven todos estos, y Lavalleja también se incorpora al mismo regimiento que estaba Rivera. Pero esta es una determinación que pasa a ser muy característica del Partido Colorado, es decir, el sentido de ética de la responsabilidad. El Partido Nacional se configurará año o tiempo después, digamos así, en torno a otro caudillismo distinto, que será lo que llama Max Weber. Estoy usando una categoría sociológica de Max Weber, con la simplificación que impone una charla de este tipo, y que es la ética de la convicción. Es decir, son dos éticas contrapuestas. La ética de la convicción es: respondo a mis principios y hago lo que ellos me mandan. No hay nada más blanco y turral que eso, ¿no? Porque fui de Wilson. Hago lo que yo siento, pase lo que pase. Rivera dice: no hago lo que quiero, hago lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer. Aunque me discutan que eso no, es bastante más profundo de lo que yo lo puedo expresar en esta frase. A partir de allí entonces se configura ese caudillismo de Rivera asociado al de Lavalleja, compadres, como se decían ellos, porque eran amigos y compadres, es decir, padrino de sus hijos. El propio Lavalleja, el propio Juan Antonio, se casa con Anita por poder, es decir, Rivera por poder se casa con Anita por poder de Lavalleja. Después se amigarán, se pelearán alternativamente, y cuando mueran estarán juntos de nuevo. Pero ya en la quinta década del siglo, cuando pasan a integrar el triunvirato que se formó circunstancialmente entonces, y terminan juntos, con cartas muy lindas, sobre todo una carta de Lavalleja que es muy significativa. Pero
digamos, el liderazgo de Lavalleja es más efímero. El Partido Nacional nace con Oribe. Lavalleja podría ser un antecedente, pero no lo es tanto, digamos así. Lo es en el sentido de su antagonismo con Rivera. Pero en el momento que se pelean Rivera y Lavalleja, Oribe estaba con Rivera. De modo que no podemos hacer simplificaciones, sino entender lo que era esta constelación de hombres diversos. Por eso viene el periodo portugués y brasileño, que también es muy poco estudiado, muy poco conocido, ¿no? Y que sin embargo es muy interesante, ¿no? Mi amigo Lincoln Maitei decía: a los que hablan mal de la Cisplatina yo les hago leer el discurso de Larrañaga defendiendo la provincia cisplatina, porque era un modo de defender la identidad nuestra en el medio de lo que era primero Portugal y después el Imperio de Brasil. De modo que en el 25, cuando Lavalleja lanza su cruzada, más tarde se adhiere Rivera, y ahí se reconcilian, digamos así, todas las divisiones. Estos días hemos celebrado, el 23, la batalla de Rincón, en la cual Rivera derrota a los brasileños, y ahora, luego, el 12 de octubre, vamos a celebrar la de Sarandí, que comanda Lavalleja, y que es la batalla en la cual están todos. Ahí están todos, porque está Rivera, que comanda en la izquierda, Lavalleja comanda la totalidad, está Sufriastegui al medio y a la derecha. O sea que ahí estuvieron todos, también Venancio Flores y Bernabé. De modo que ese proceso genera digamos una unidad. Pero luego viene que, como siempre, la pulseada con Buenos Aires. ¿De qué manera nos integramos a esta provincia unida? Y bueno, ahorro detalles del periplo. El hecho está en que en 1828 los dos, el Imperio de Brasil y la Confederación Argentina, reconocen la independencia uruguaya. De ahí viene esa absurda teoría de que somos un Estado tapón inventado por Inglaterra. Como decía don Juan Vivel, no había ningún inglés en Guayabos, cuando en el año 15, cuando estábamos ya en guerra con Buenos Aires, no había ningún inglés en Rincón, ni había ningún inglés en Sarandí. Son 17 años de lucha, del 11 al 28, 17 años de lucha de un pueblo con autodeterminación. Y ese nombre de esa autodeterminación que se configura en esos caudillos. El primer presidente constitucional es Rivera. Oribe pasa a ser su candidato en reconocimiento a lo que había sido la adhesión de Oribe a Rivera para enfrentar los levantamientos como decía él, del compadre de Lavalleja, que tuvo varios levantamientos contra la autoridad de Rivera. Ustedes dirán, ¿por qué causa? Por la rivalidad de los caudillos. Y digámoslo con toda claridad, era un poder aún casi inexistente. El único poder era el que representaba la unidad de esos liderazgos. Las instituciones eran una entelequia. ¿Dónde estaba el Estado? ¿Quién asentaba las resoluciones? Que apenas las había, ¿no? Entonces, de esa lucha por el poder es que se produce esta situación. Oribe es el candidato de Rivera, es presidente, y luego empieza allí también una inevitable lucha por el poder. ¿Por qué? Porque
antes de asumir Uribe y después de entregar Rivera, hay un interregno en el cual Anaya, presidente del Senado, pasa a ser presidente de la República, Uribe sigue siendo ministro de guerra, y Anaya y Uribe nombran a Rivera comandante de la campaña. Y naturalmente, estamos hablando en los hechos, había un presidente constitucional en el ejercicio y había un comandante de la campaña, que además era un caudillo muy popular y representaba otro poder. Y allí se produce, yo diría, el inevitable enfrentamiento entre uno y otro, que además eran caracteres muy distintos también, ¿no? Porque Rivera y Lavalleja podían ser más o menos idénticos, o muy parecidos. Uribe era distinto, tenía un origen social distinto, tenía una formación cultural también distinta, tenía una mayor que los otros, tenía una formación militar también mayor, era un hombre más, digamos, más soldado y más de hombre. Predominaba en él eso, más que en Rivera y Lavalleja, que predominaba el caudillo. Pero de esas disputas se empiezan a producir inevitablemente entre el presidente y Rivera. Uribe entonces suprime el cargo. En una palabra, no lo destituye a Rivera, suprime el cargo. Era un modo de terminar con esa dicotomía de poderes. Al tiempo, renace el cargo, nombra a su hermano Ignacio, y ahí, para la lógica de los caudillos, Rivera se levanta. Y ahí empieza esta ardua disputa que termina en 1839 con la renuncia de Uribe a la presidencia. Luego de una guerra que los enfrenta, o de una revolución que los enfrenta, y que termina en un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz en que hay dos grandes comisiones, 5 por cada lado, que al final pactan la paz, y en el pacto incluye la resignación, de usar esa palabra, del poder por Uribe y su alejamiento del país, que va para Buenos Aires. Y ese es el origen de los partidos, sí, el origen circunstancial de los partidos. Lo que importa es su continuidad histórica, porque a partir de allí, sí, se irán dibujando diferencias, se dibujan después, cuando viene ya una contienda, a partir de allí, cuando se produce ya una formidable contienda platense. Rosas apoya a Uribe, o sea, llega Uribe y le dice, no, yo lo reconozco como presidente, y ahí empieza lo que se llamó la guerra grande. Rosas y Uribe de un lado, el Partido Colorado del otro, con, llamémosle, la intelectualidad porteña, la unitaria y la independiente. Digamos, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Juan Cruz Varela, Alberdi, o sea, los antirrocinos, para decirlos en claro. Y ahí vienen, digamos, dos visiones y dos modos de entenderse. Hasta hoy las sentimos así, que hoy las tenemos que entender en su dimensión. Los blancos se sentían americanistas, con Rosas y esa identidad. Los nuestros se sentían la civilización frente a la barbarie. Entonces, eran dos visiones que entonces se conformaban en torno a ese sentimiento que a su vez representaba también una idea, o representaba ideas, que luego coagularán o irán coagulando en los partidos, en el nacionalismo blanco y en el liberalismo colorado, que son las matrices originales, que luego van a tener una larga historia. Cuando el Partido Nacional deviene cada vez más liberal, y el Partido Colorado deviene progresivamente cada vez más socialdemócrata,
Con lo cual se enfrentarán luego también dos visiones del Estado. Una más liberal, otra más vinculada al Estado. Una más vinculada a la libertad, otra más vinculada a la solidaridad social. Conjugando ambas, o conviviendo ambas necesariamente en la construcción democrática. Bien sabemos que nuestro país se hizo en torno a esa tensión, y esa tensión sigue de algún modo vigente, en torno a la idea de libertad, a la idea de solidaridad social, que es una tendencia inevitable en la democracia, porque la libertad difícilmente genera igualdad, porque la diversidad propia de los seres humanos, nuestras capacidades, nuestras voluntades, nuestras condiciones, y un sentimiento de igualdad que nace como una aspiración cercana. Y esa es la tensión dialéctica en la democracia. Lo que importa es que aquellas divisas que nacieron un día se enfrentaron hasta 1904 en los campos de batalla. Lo explicaba los otros días en un programa en la Argentina. Y ustedes tuvieron paz desde el 65 en adelante, pero la larga paz rojista, digamos así, que construyó ese Buenos Aires imperial que conocemos. Y nosotros nos peleamos con las armas en la mano hasta 1904. A partir de ahí empieza una construcción pacífica que felizmente llega hasta ahora y que felizmente sigue siendo cimiento del país. Vendrán otras dialécticas, vendrán otras diferencias que se producirán más tarde. Como en todos los países de Europa fundamentalmente, los partidos socialdemócratas y los partidos demócratas cristianos irán dejando atrás a sus partidos conservadores históricos y a sus partidos socialistas históricos, para construir en definitiva estas grandes repúblicas de centro, como es la alemana que vimos estos días, elegir a su nueva autoridad, ambas con dos partidos de centro que se disputan matices diferenciales como los hemos disputado y los seguiremos disputando, espero, blancos y colorados y blancos. Lo importante es que lo que se forjó entonces, con mucha pasión, con mucha sangre, pero también con mucha convicción y profundo sentimiento patriótico, es lo que generó estas dos grandes corrientes que hicieron del país lo que es. Esta democracia que nos sigue enorgulleciendo, esta democracia con la cual nuestro presidente puede salir al concierto latinoamericano, enarbolar la bandera y decir en nombre de nuestra libertad que tenemos el derecho a cuestionar a aquellos que la conculcan en otra parte. Muchas gracias.